Hola a todos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Laura Jimena López Cortés, soy estudiante del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, actualmente cursando el 9º semestre y realizando mi práctica educativa número 1 en la institución educativa Chipre y contando con el acompañamiento de mi asesor Guay Giovanni Posada. A continuación les voy a exponer mi proyecto educativo teniendo como nombre mi proyecto educativo Actividad Física en Unión Familiar. Es un proyecto de intervención que fue pensado para los niños del tercer grado de la institución educativa Chipre, específicamente la CDB Julio Zuluaga. El planteamiento del problema se realizó fundamentalmente bajo 3 fases, en donde la primera de ellas se realizó una observación directa en las clases síncronas que se vinieron realizando con los niños del tercer grado. Pude observar que el acompañamiento que tenían de sus acudientes o de sus padres de familia era casi nulo durante las clases de educación física. A partir de allí quise profundizar un poquito más sobre ello y realicé unas guías de trabajo en casa enfocadas un poquito más a la participación de los padres de familia en la ejecución de algunas de las actividades que se debían realizar. Allí también se vio esa falencia, esa necesidad, porque los niños expresaban de que esas actividades que estaban allí planteadas no las podían realizar porque sus padres se encontraban en otras actividades o no los podían acompañar. Y como último momento, empecé a realizar unas preguntas específicas en donde se le preguntaba al niño si durante la clase estaba acompañado, si el papito o la mamita estaba al lado de él, si durante las guías de trabajo los acompañaron, en qué actividad los acompañaron, cuál actividad realizaron juntos, cuál actividad les gustó más hacerla en familia, etcétera, etcétera. Y a partir de allí fue que se encontró un problema principal, que lo vemos allí destacado, el cual quedó planteado como el poco acompañamiento de los padres en las clases de educación física de los escolares de tercer grado de Julio Zuluaga. Ese fue el problema principal que se encontró, la necesidad principal, pero teniendo pues en cuenta que a partir de ese problema se desglosan otros 3 problemas que para mí fueron muy importantes y que los quise destacar acá también. Uno de ellos es la calidad académica, porque también se pudo observar que en el caso de este grado había una alumna que siempre contaba con el acompañamiento de su madre y la calidad académica, la calidad en la ejecución de las actividades, en el entendimiento de los componentes conceptuales, teóricos y prácticos que se daban durante la sesión, pues eran muchísimo mejor asimilados por esa alumna que por los niños que no contaban con ese apoyo. También el componente motivacional, porque pues estar ahí con el acudiente o con el padre de familia daba pues como ese incentivo a los niños de hacer las cosas bien o de estar un poquito más concentrados en las actividades, en las cosas que se le planteaban durante la clase. Y un componente muy importante que
que hay que tener en cuenta allí, que son los cuidados de salud en casa, porque dicho acompañamiento no va solamente orientado a que esté exigiéndole al niño a estar en la clase y eh, que tenga pues esa concentración necesaria, sino que también la ejecución de las actividades requiere de alguien que esté acompañando al niño, como lo hacemos en nuestra presencialidad como docentes. Tiene que estar alguien ahí controlando esos cuidados que se deben tener en el caso de que haya algún accidente o alguna dificultad en la parte de la salud, pues dicho acompañamiento es supremamente esencial para los niños. A partir de allí surge nuestra pregunta problema: ¿cómo incide el acompañamiento familiar en las clases de educación física en la modalidad de no presencialidad? Después de identificar esa pregunta problema, nos enfocamos en los objetivos, tanto generales como específicos, teniendo un objetivo general que es el de promover el acompañamiento familiar en las clases no presenciales de educación física en los escolares de tercer grado del Instituto Chipe, sede Julio Zuluaga. Y pasando a nuestros objetivos específicos, que sería fortalecer los lazos de unión familiar a través de la actividad física. Un segundo objetivo específico, que es el de favorecer la condición física y los hábitos de vida saludable de los estudiantes y los padres de familia. Y un último objetivo específico, que es el de aprovechar el tiempo libre y de ocio mediante la actividad física. El marco teórico de mi proyecto educativo se basa fundamentalmente en dos categorías, una de ellas siendo la primera, educación y familia, en donde nos tomamos como referencia un artículo como autora Sofía Domínguez, que es denominado La educación, cosa de dos, la escuela y la familia. Ella allí nos expresa de que como primera medida sabemos que la familia es ese primer actor social que influye en nuestra educación, ¿cierto? En todo ese componente global del ser humano, nuestra familia es la primera que nos regala esas bases y esos principios fundamentales para continuar con nuestra formación. De allí pues que como segunda medida la escuela entra a tomar un papel fundamental en dicha formación. Ella nos expresa de que la escuela y la familia tienen que ir en una unión constante, es decir, que muchas veces se le delega la educación solamente a la familia o solamente a la escuela. Allí ella nos habla de que es muy importante que la escuela empiece a tomar proyectos que sean muy atrayentes y muy originales para que los padres de familia estén totalmente involucrados en toda esa parte académica y educativa de sus niños. Allí especialmente en la educación física. Algo que también se observó era que los padres le daban mucha más importancia a las demás áreas y tomaban como el área de educación física un poquito aparte. También expresando pues de que no requerían tanto acompañamiento o tanta atención porque se dedicaban más a jugar o a esa parte lúdica. Entonces allí importante recalcar de que ese acompañamiento es vital para que ellos vayan entendiendo y quiten un poquito ese paradigma de que la educación física es solamente eso. De allí pues que el acompañamiento se empieza a fortalecer
y también se empiezan a cambiar todas esos pensamientos que se tienen sobre la educación física. Como segunda medida tenemos la actividad física y la familia, en donde nuestro autor Weltier en el 2003 nos regala un antecedente importante que es denominado la relación entre actividad física, alimentación y familia en edad escolar. Él nos plantea de que la actividad física y la familia también tienen que ir en una unión constante. Nos habla mucho de que esa actividad física que los niños empiezan a realizar o ese gusto por el movimiento y por todos los como componentes que conlleva la actividad física vienen desde la familia o desde las prácticas que se realizan en familia. Por otro lado, nuestro autor Wang en el 2015 también nos regala un antecedente denominado influencia del entorno familiar y escolar en la práctica de la actividad física. Él nos habla de que la actividad física va muy asociada también a ese entorno que se tiene en la vida familiar y escolar. Nos habla de que, por ejemplo, el ejemplo que dan los padres de familia en cuanto a la actividad física que se realiza y las prácticas que se hacen desde la escolaridad son supremamente influyentes en toda esa parte que el niño va desarrollando frente a las clases de educación física. Tomamos un ejemplo de que los materiales y el entorno físico en sí que el niño tiene a medida de que crece también influencia demasiado en ese gusto o en ese disgusto que él tenga frente a la actividad física. Y allí pues de que esta parte teórica nos habla un poquito de lo importante que es unir ese entorno familiar, esa convivencia familiar, esa unión familiar con la actividad física como una excusa para fortalecer muchas subcategorías que ya vamos a ir revisando. A partir de revisar todos estos componentes teóricos y referenciales que tenemos sobre la importancia de tener esa unión familiar y escolar, viene un poquito la justificativa de este proyecto, porque con todo lo que estamos viviendo actualmente y todas las falencias que ha tenido la educación en este modo virtual, esa unión y esos lazos familiares que debe tener el niño y esa unión también institucional con la familia tiene que estar un poquito más fortalecida. De allí la importancia de ejecutar este tipo de proyectos que nos ayuden a unir todos esos lazos para que nuestra calidad académica no se vea tan afectada. También pues tomar un poquito de excusa en nuestra actividad física para mejorar no solamente esa unión familiar o ese componente familiar, sino también todo lo relacionado con la salud y la condición física, y teniendo en cuenta pues que el proyecto es muy factible porque se cuenta pues con toda la disposición docente, en este caso de mi práctica, para llevar a cabo el proyecto y para que se vean unos resultados pues que favorezcan en todo lo que ya hemos mencionado. La metodología de mi proyecto se va a basar en 3 fases, siendo la primera de ellas una fase de socialización, en donde lo que se va a hacer es
focalizar esos padres de familia de grado tercero y se les va a comentar sobre la importancia y los beneficios del proyecto y vamos a extraer la población o las familias que van a ser parte del proyecto. La segunda fase, la fase de ejecución, la cual se va a realizar durante todo el periodo académico, va a constar de 8 sesiones de actividad física en unión familiar y la última fase, que es la fase de evaluación, en donde se va a realizar inicialmente en una fase intermedia, donde vamos a mirar si la familia está asimilando bien el proyecto, si la parte de la ejecución y las dinámicas que se van a manejar en las actividades están siendo beneficiosas para ellos o si tienen algunas recomendaciones en cuanto a la mejoría del proyecto. Y una evaluación pues que se va a realizar final para mirar si se llevaron a cabo los objetivos tanto generales como específicos. Las técnicas de recolección de la información que se han utilizado hasta ahora y que se van a utilizar durante la ejecución del proyecto son la observación mediante un diario pedagógico. Tenemos también la técnica de grupos focales que se va a realizar a través de talleres y una última técnica que sería la encuesta utilizando un instrumento de cuestionario de ideas previas y cuestionario de conocimiento. Allí, en cuanto a la técnica de observación, fue la que principalmente se utilizó para el diagnóstico y para el planteamiento del problema del proyecto, y ya los grupos focales y la encuesta son las técnicas que vamos a utilizar para la ejecución de nuestro proyecto de intervención. El cronograma del proyecto se va a realizar también en los 3 momentos anteriores, teniendo pues la ejecución de la socialización el día 8 de julio, apenas se retomen las actividades académicas, teniendo después la fase de la ejecución el día 15 de julio, acá teniendo en cuenta de que las actividades se van a realizar durante todo el periodo, van a ser 8 actividades en total, distribuidas en una actividad por semana. Dichas actividades van a ser enfocadas al cumplimiento de nuestros objetivos generales específicos, van a ser totalmente adaptadas a los componentes de tiempo, de material y de disposición de las familias que van a ser parte del proyecto, y se va a tener pues la aplicación de las técnicas de los talleres con los grupos focales que acabamos de mencionar, y por último se va a tener una evaluación final el día 9 de septiembre después de finalizar nuestras 8 sesiones. También es importante destacar que va a haber una evaluación que se va a realizar intermedia, en donde las familias y los docentes que también sean involucrados allí van a tener la posibilidad de dar recomendaciones sobre lo que se está llevando en el proyecto para tener en cuenta pues las mejorías que se puedan ejecutar. Allí también en esta evaluación final vamos a tener una recopilación de todas esas evidencias que se van a enviar y todo ese material didáctico que va a quedar para posibles
intervenciones que vaya a tener la institución en ese componente familiar. Por último, les comparto la bibliografía utilizada y muchos agradecimientos a todos por su atención.